Revelado, 8 historias increíbles de venganza que cruzaron líneas inesperadas y transformadoras. Luisa observaba cómo el sol se filtraba a través de las ventanas de su aula, iluminando con suavidad los rostros de sus alumnos. La calidez de esa luz contrastaba bruscamente con el frío que había encontrado en la oficina del director, un golpe brutal que resonó en su corazón. Despedida inmediata, había dicho él, sin una pizca de empatía. Luisa volvía a recordar sus sueños, la esperanza de educar a niños con poco, de que un día su barrio fuera diferente. Sin embargo, ahora estaba atrapada en un laberinto de incertidumbre y dolor. Sus manos temblaban al recordar su insignificante falsedad, sin un empleo, su dignidad tambaleaba. Se sentía como en un loop de desesperación, cuestionándose a sí misma, ¿y si nunca regreso? ¿Qué soy sin ellos? Una maestra despedida. La sola idea la desgarraba. Las palabras del director se repetían en su mente, arrogancia disfrazada de autoridad. Cada frase era un eco hiriente, preguntándose por qué había luchado tanto para que le cerraran las puertas de un sistema que ya había fracasado con tantos. La presión en su pecho creció, su identidad se había desvanecido. ¿Dónde quedó la Luisa que creía poder marcar la diferencia? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, fue en esa oscuridad de su alma donde el arte empezó a brillar. Cada trazo en el lienzo se convertía en una manera de canalizar su rabia y tristeza. En el colectivo de artistas, las risas eran intermitentes, interrumpidas por relatos de sueños rotos y planes desvanecidos. Cada uno reflejaba lo que Luisa necesitaba, la pertenencia a algo que valiera la pena, un espacio donde las luchas se enredaran con la creatividad. Pero al mismo tiempo, el desprecio de la crítica cultural la acechaba, como un frío aliento en su nuca, recordándole que, a pesar de todo, seguiría siendo menospreciada. Su talento, una voz que se resistía a ser ahogada por las sombras del elitismo, mientras su obra tomaba forma, un resentimiento profundo comenzó a gestarse en su corazón al recordar la exposición que promulga la ignorancia ajena. Enfrentarse a la opulencia que apreciaba solo la apariencia se sintió como un golpe bajo. Pensamientos de venganza comenzaron a correr como electricidad por sus venas. ¿Por qué debería permanecer callada? Luisa se sentía atrapada entre su deseo de justicia y el desánimo que amenazaba con desbordarse. El miedo a que su esfuerzo fuera en vano se mezclaba con una urgencia que chisporroteaba en su interior. El día de su exposición se acercaba, y cada cuadro sería un grito a la injusticia. Sus pinceladas, una declaración firme. Pero al mirar sus creaciones, se sentía como un incendio a punto de estallar. ¿Lo lograría? El director, con su desdén soberbio, estaría allí. La inquietud se adueñó de ella, una nube la rodeaba, su futuro pendía de un hilo. La lucha por su dignidad, ¿sería finalmente reconocida? La presión era inaguantable y, en un giro brutal de los acontecimientos, todo lo que había trabajado hasta ese momento podría quedar en nada, dejando a Luisa atada a un destino incierto. La noche previa a la exposición, Luisa se encontraba en su estudio, rodeada de lienzos, pinceles y una tensión palpable en el aire. El silencio se había convertido en su aliado y su enemigo. Por un lado, la calma le permitía concentrarse, pero por otro, cada segundo sin acción aumentaba su ansiedad. Frustrada, presionó el pincel con fuerza sobre el lienzo, dejando marcas que revelaban su angustia. Cada golpe de color en esa tela era una explosión de todo lo que había contenido en su interior. ¿Es esto suficiente?, se preguntó, su voz resonando en el vacío de la habitación. La inseguridad comenzaba a infiltrarse en su mente, los momentos de duda se asomaban entre sus pensamientos, preguntándose si realmente las emociones que intentaba plasmar resonarían en el espectador. Era una lucha interna, un combate feroz entre su deseo de ser escuchada y el escepticismo que le decía que lo que hacía era un mero eco. La presión de la exposición se transformaba en una montaña rusa emocional, llevándola de la expectativa al desánimo en un abrir y cerrar de ojos. En medio de esta tormenta, recordó las palabras de un amigo artista: el arte es verdad. Lo que importa es la honestidad en cada trazo. Esa simple frase se convirtió en su mantra. Se preguntó una y otra vez qué significaba para ella la verdad.
Sin embargo, mientras cada imagen tomaba forma, se dio cuenta de que su trabajo ya no solo era personal, era una reflexión de su dolor, su rabia, su necesidad de reivindicación frente a quienes le habían fallado. Decidió que su exposición no sería solo un testamento de su arte, sino un acto de resistencia. La idea de que el director, su viejo antagonista, estuviese presente en la sala se convirtió en el combustible para sus esfuerzos. Ese mismo hombre que había cerrado la puerta, quien pensaba que su poder era absoluto. Luisa sonrió de forma amarga, la ironía de su situación no le pasó desapercibida. ¿Sería su arte el medio para exponer la hipocresía que había vivido? Esa noche, más que nunca, la venganza se sentía como un arte. Al llegar el día de la inauguración, Luisa respiró hondo, una mezcla de ansiedad y determinación. El bullicio de la sala de exposición la envolvía, el aroma a pintura y vino se entrelazaba con el murmullo de los asistentes que comentaban sobre cada obra. Volvió a sentir la presión en su pecho, pero esta vez estaba energizada, pensó en esas miradas que se detendrían en sus cuadros. Tenía que ser fiel a su voz, a su verdad. El director llegó, y su impronta arrogante llenó el espacio. Luisa lo miró a los ojos, notando la seguridad con que caminaba. Sin embargo, en medio de su tristeza, se encendió una chispa de desafío. La apertura de la exposición representaba no solo su regreso al arte, sino la esencia de su propia reconstrucción. Hoy no soy solo una maestra despedida, pensó, soy un artista con algo que decir. Mientras sus pinturas comenzaban a atraer miradas, Luisa se dio cuenta de que había algo más en juego. La exposición no solo tenía que ver con ella, sino con aquellos que habían sido ignorados, malinterpretados o simplemente olvidados, un reclamo de visibilidad que resonaba en el aire. Su voz no se limitaría al lienzo, sería un grito que resonaría en cada rincón de la sala. Pero cuando se detuvo frente a uno de sus cuadros más impactantes, y la multitud comenzaba a susurrar y a señalar, el director se acercó. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, Luisa supo que estaba a punto de enfrentarse a su mayor miedo y, quizás, reivindicar lo que le pertenecía. El verdadero desafío se manifestaba ante ella. ¿Podría transformar su lucha en una victoria y recuperar su poder? El momento decisivo estaba a punto de llegar, con repercusiones que podrían cambiar todo para ella. Su corazón latía con fuerza, preparándose para la confrontación que había estado esperando. El silencio se volvió ensordecedor en el momento en que el director se plantó frente a Luisa, con una expresión de asombro forzado que ocultaba su habitual desdén. Con un gesto sutil, las miradas del público se concentraron en ambos, creando un instante suspendido donde cada uno de ellos evaluó al otro. Para Luisa, todo el esfuerzo que había puesto en sus obras era ahora una carta en la mesa de juego, y en ese instante, entendió que su arte no solo era un reflejo de sí misma, sino un espacio donde librar una batalla por su futuro. Sorpresas, musitó el director, entrecerrando los ojos. Su tono era condescendiente, pero Luisa sintió que esas palabras cargaban una amenaza velada. Las inseguridades que había enfrentado durante años brotaron en su mente, recordándole cada vez que su voz había sido acallada, cada vez que sus ideas habían sido ignoradas. En ese momento, dejó de ser la persona que buscaba aprobación y se convirtió en la mujer que exigía ser escuchada. Con cada paso que daba, sus pensamientos se entrelazaban con sus recuerdos de la enseñanza. Se recordó a sí misma, una vez más, frente a sus alumnos, intentando encender un fuego en sus corazones, mientras su propia llama estaba apagada. Hoy, sin embargo, era el momento de radicalizar esa enseñanza. Ella debía ser la voz que había buscado, el puente entre su arte y su realidad. ¿Te parece notable lo que ves?, preguntó, alzando la voz con un matiz de desafío. El murmullo del público se intensificó, como si cada palabra pronunciada envolviera a cada oyente en un trance de curiosidad. El director sonrió para desestimar su pregunta, pero Luisa lo vio a través de la fachada de superioridad. Había ido más allá de la inseguridad y ahora estaba construyendo su propio lugar en este universo de arte. Mientras el director intentaba retomar el control de la conversación, Luisa se dio cuenta de que su exposición no era solo un vehículo de venganza. Era una plataforma para todos aquellos que alguna vez habían sentido que sus voces eran irrelevantes. Este arte habla de nuestros miedos y obsesiones, pero también de nuestros sueños ocultos, afirmó Luisa, levantando la vista, encontrando en la multitud las mismas miradas que había anhelado. Los ecos de su voz resonaban en su mente, llenándola de una sensación casi eufórica. Cada sílaba pronunciada era un ladrillo más en la construcción de su identidad como artista. En ese momento, se dio cuenta de que todo lo que había experimentado antes era solo un prolegómeno a esta verdad revelada.
Si el director pensaba que podía desestimarla, estaba muy equivocado. Hoy, Luisa estaba aquí para reivindicarse y batallar por aquellas voces que permanecían en la sombra. A medida que las palabras fluían, observó que el director comenzaba a titubear. Su actitud arrogante se desvanecía con cada minuto que pasaba. Esto le dio una nueva inyección de confianza. Pero, en el fondo, una pregunta persistía en su mente: ¿sería suficiente? Estaba a punto de lanzar un nuevo desafío cuando una voz del público interrumpió, haciendo que su corazón se detuviera. ¿Y qué hay de nosotros?, resonó la pregunta en el ambiente cargado de tensión. Luisa se giró y vio a alguien del grupo que se había acercado, un antiguo estudiante cuyo rostro conocía bien. Esa duda, clara y genuina, resonaba con un eco de su propia experiencia. Se estaba abriendo una puerta diferente, un camino que le permitiría conectar su arte con una verdad aún más profunda. ¿Podría Luisa aprovechar esta oportunidad para no solo hablar de su dolor, sino también articular la lucha colectiva por la voz, el espacio y la visibilidad? De su respuesta dependería no solo su futuro como artista, sino también la forma en que empezaría a tejer su legado artístico y emocional. La tienda de sus emociones estaba a punto de abrirse, y el desenlace podría marcar un nuevo comienzo, tanto para ella como para aquellos que la acompañaban. El tiempo de la verdad estaba finalmente aquí. Luisa sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor, como si cada parpadeo detuviera el tiempo. La pregunta del antiguo estudiante había abierto un agujero en su discurso, una brecha que clamaba por una respuesta sólida, pero también representaba un momento crucial para su autodescubrimiento. ¿Qué hay de nosotros?, resonó en su mente mientras sus pensamientos se agolpaban. No se trataba únicamente de su historia, ahora había un coro de voces que exigía ser escuchado. Aprovechando esa vulnerabilidad colectiva, Luisa se centró en la multitud, sintiendo las pulsaciones y temores que todos compartían. Ahora tenía la herramienta perfecta, una conexión con su audiencia que no podía ser ignorada. Se dio cuenta de que su papel no se limitaba al artista, era también la portavoz de un diálogo que exigía más que un mero reconocimiento. La urgencia de su mensaje la llenó de determinación. No solo son mis historias las que deben ser contadas. Es un legado de luchas cotidianas, sueños frustrados y esperanzas anheladas. Comenzó a construir su respuesta, su voz robusta y segura. El director, quien hasta ese momento había estado atónito, se sacudió de su parálisis y trató de refutarla. Esto es un espectáculo de arte, no un foro de quejas, dijo, intentando desviar la conversación. Pero Luisa ya no se sentía intimidada. En su lugar, se sorprendió de cómo había logrado transformar su miedo en un impulso creativo que la empujaba hacia adelante. Es precisamente eso lo que debe percibirse. El arte no existe en un vacío. Cada pieza, cada trazo, lleva el peso de la experiencia humana, respondió, haciendo una pausa para permitir que su mensaje calara hondo. Luisa se sintió liberada, como si finalmente le hubieran quitado un peso de encima. Cada palabra era un acto de reivindicación no solo para ella, sino para cada artista, cada soñador que había sido silenciado por el miedo al juicio. Mientras miraba a las caras en el público, se dio cuenta de que sus ojos se iluminaban, encontrando en su fuego un destello de reconocimiento. Era un momento de conexión vertiginoso, una especie de viraje en donde pasaban de ser meros espectadores a partícipes activos del discurso. Sin embargo, la lucha estaba lejos de haber terminado. La inseguridad que había sentido previamente regresó a picotearle la mente. ¿Acaso los placeres del arte pueden transformar dolor en fuerza? Esa pregunta voló por su cabeza, y, a pesar de la confianza crecida, sabía que necesitaba ir más allá. El arte debe ser nuestra arma para crear un cambio, continuó, empezando a tejer no solo su lucha personal, sino también la esperanza que encarnaban en ese espacio. Esa respuesta activó un nuevo nivel de interacción. Otras voces comenzaron a alzarse, resonando con la validez de su perspectiva. Un comentarista comenzó a mencionar experiencias similares, abordando el vacío de visibilidad que había sentido. La conversación creció en intensidad, y Luisa, en su esfera de poder recién adquirida, se localizó en el centro de un torbellino creativo. Sin embargo, en medio de la clamorosa energía que la empujaba hacia adelante, sintió una sombra acechando su nueva luz. ¿Había cruzado límites que nunca debió tocar? A medida que las tensiones aumentaban y se enfrentaba a sus nuevos aliados, la incertidumbre comenzó a filtrarse. El director había sido apartado, pero las repercusiones de su desafío herían su pecho. Los ecos de aprobación eran seductores, pero, ¿esto realmente reflejaba sus deseos más profundos? Mientras se adentraba en esta nueva dinámica, una voz familiar susurró de nuevo en su mente: ¿y qué hay de nosotros?
Luisa sabía que debía ser más que un ícono del cambio, debía decidir si estaba lista para convertirse en la líder de este nuevo movimiento artístico, dispuesta a enfrentar no solo sus propios fantasmas, sino también los de sus compañeros artistas. ¿Iba a continuar adelante, explorando los límites de su creatividad y sus relaciones, o iba a replegarse nuevamente al conformismo? La respuesta a esta pregunta se estaba gestando, pero el tiempo se disolvía, y las decisiones se volvían inminentes. La próxima opción que Luisa tomaría podría definir no solo su carrera, sino su identidad misma. Con cada palabra y cada mirada que intercambiaba, el momento de la verdad se acercaba, y el futuro se proyectaba como una hoja en blanco lista para ser escrita. El murmullo en la sala se intensificó, impregnando el aire con una mezcla de expectativa y inquietud. Luisa, aún aturdida por su reciente liberación, se sintió como una mariposa que emergía de un capullo, pero a medida que sentía la calidez de la luz, un nudo en su estómago le advertía sobre el cambio radical que se estaba gestando a su alrededor. Cada conversación paralela creaba una sinfonía caótica que resonaba con el eco de sus propias dudas internas. La audiencia estaba viva, pero Luisa se sintió dividida, atrapada entre el deseo de liderar este nuevo diálogo y el pánico que la advertía de que podía ser un destino trágico. El director había desaparecido del escenario, pero su ausencia dejaba un vacío que parecía gritar. ¿Qué pasará si no logro captar la esencia de lo que somos? ¿Y si mis palabras, en lugar de unir, fracturan más aún? Pensamientos de esta naturaleza la asaltaron de manera implacable, revelando la vulnerabilidad que aún albergaba. En un intento por ganar claridad, Luisa se retiró un momento para respirar profundamente. Necesitaba reconectar consigo misma. Con sus manos entrelazadas, comenzó a formular una estrategia. El arte puede ser nuestra arma, pero debo entender cómo utilizarla efectivamente, se repitió. Sabía que debía enfocarse en los relatos que resonaban profundamente en su ser, las historias que, si las compartía, podrían inspirar a otros a abrir sus corazones. Despertó algo en su interior, un nuevo sentido de responsabilidad que la obligó a sopesar cada palabra. La conexión que había logrado en las últimas horas le daba fuerzas, pero también la llevaba a un precipicio de autocrítica. Para ser la voz de estos artistas, necesito encontrar mi propia voz auténtica, pensó, replanteándose su enfoque. Mientras tanto, entre la multitud, algunos rostros reflejaban inquietud y admiración. Luisa observó cómo varios artistas se acercaban, compartiendo fragmentos de sus experiencias. Cada historia era un hilo que podría entrelazarse en la narrativa más amplia que extrajo de la conversación. Esa red era un tejido delicado, capaz de sostener tanto como de romperse. Si comparto mi historia, tal vez otros se atrevan a hacerlo también, razonó, y a medida que lo pensaba, la idea de desnudarse artísticamente se hacía más tentadora. No obstante, la voz de la duda no cesaba de murmurar en su mente. ¿Y si me expongo demasiado? ¿Qué pasa si me convierto en blanco? Se encontraba en una encrucijada que la forzaba a enfrentar no solo los temores ajenos, sino también sus propias inseguridades. De repente, un destello de inspiración la iluminó. Luisa se dio cuenta de que ese acto de vulnerabilidad podría ser el catalizador para unir a otros que también temían ser vistos. Lo que había sentido en la sala no eran las simples sombras del juicio, sino el anhelo compartido de autenticidad y conexión. Para transformarse, uno debe dejar atrás el miedo y abrazar el dolor, entendió, mientras la presión comenzaba a liberar un espacio nuevo para la creatividad. Esa presión se convirtió en motivación, y con renovado vigor, Luisa se preparó para tomar el escenario nuevamente. Al mirarse en un espejo cercano, reconoció un rostro decidido, un rostro que había asumido el peso de las historias ajenas. Mientras avanzaba a la luz del escenario, la sala se silencia, todos los ojos fijos en ella. La oportunidad para hablar estaba ante ella como un lienzo en blanco. Cada palabra que pronunciara podría trazar una nueva narrativa no solo para su vida, sino para todos los que estaban escuchando. Un profundo suspiro se apoderó de su pecho mientras se debatía entre lo que quería decir y lo que necesitaba expresar. Hoy, no soy solo Luisa, la artista, sino Luisa, la voz de un cambio, comenzó, y sintió que el aire vibraba con cada palabra que salía de su boca. Pero, en la parte posterior de su mente, aún permanecía la sombra de la duda. Era un momento decisivo, y el destino de su voz estaba en juego. ¿Cuál sería el legado que dejaría hoy, mientras su discurso se tejía en el aire? La música de su propia verdad resonaba en el fondo. ¿Pero sería suficiente? Lo que estaba a punto de compartir podría realmente cambiar no solo su vida, sino la de quienes la escuchaban. El eco de esa pregunta alimentaba la incertidumbre que la envolvía.
lanzándola a un abismo de descubrimiento personal que desearía explorar pero temía a partes iguales. Las palabras fluyeron de sus labios, como un río buscando su cauce. Luisa sentía que cada frase, cada imagen que invocaba, la llevaba más cerca de un clímax emocional que marcara un antes y un después. Pero a medida que se adentraba en su discurso, la claridad de su propósito comenzó a tambalear. Es a través del dolor que encontramos nuestra voz, continuó, mientras el eco de su propia afirmación resonaba en su mente. Esa idea, esa convicción, le daba aliento, y sin embargo, el miedo seguía acechando. ¿Era realmente su dolor lo que buscaba compartir, o solo un reflejo de las heridas de otros? La pregunta la atravesó con la fuerza de una corriente eléctrica. Luisa sabía que la autenticidad era un valor preciado en el mundo del arte, y sin embargo, se cuestionaba si era suficientemente fuerte para desnudarse ante un público. Al dar un paso atrás y observar a la multitud, se dio cuenta de que no solo estaban allí para escuchar, sino para encontrar una conexión, para ser parte de algo más grande. Y eso a su vez exigía una vulnerabilidad genuina de su parte. Mientras liberaba algunas historias más, recordó las veces que su propia voz había sido reprimida. Las opiniones ajenas, la lucha por la aceptación, y sobre todo, la presión de cargar con las expectativas que ella misma había impuesto sobre sí. Algo en el reconocimiento de estas experiencias alimentó un fuego dentro de ella. La autenticidad, reflexionó, no solo era una herramienta, era la clave para abrir puertas cerradas hace mucho tiempo. La emoción comenzaba a inyectar energía a su discurso, y Luisa se percató de que cada palabra no solo era un reflejo de su vida, sino también un tributo a todos esos rostros que habían compartido su dolor y sus alegrías. La sala parecía contener la respiración mientras emulaba la cadencia de su voz, pero de repente, la sombra de la duda hizo su aparición una vez más. ¿Estaba siendo egoísta al centrar la atención en sí misma? La voz interior la criticaba con insistencia, como un eco distante que nunca se apagaba. Tal vez esta no es la historia que necesitan escuchar. Sin embargo, algo nuevo resurgió en su interior, una certeza de que necesitar compartir su viaje. Al contar mi historia, quizás pueda sanar, se dijo. No solo sus heridas, sino también las de otros. Esa epifanía la atravesó como un rayo. Luisa no solo quería ser escuchada, deseaba dejar una huella en las almas que la rodeaban. La conexión se formó no en el silencio de las dudas, sino en el clamor de las experiencias vividas. En ese instante, comprendió que esos momentos de inseguridad eran parte de su viaje. Era en ese sitio de vulnerabilidad donde realmente podía conectar con otros, donde podía convertir su travesía en un camino de encuentro. A medida que concluyó su discurso, la sala estalló en aplausos, pero Luisa estaba inmersa en su propio universo de reflexión. La euforia por haber hablado la había llevado a un nuevo umbral, una nueva versión de sí misma. Pero tras ver las miradas admirativas, también entendió que había una responsabilidad latente. Su voz no podía detenerse en ese escenario. Era solo el principio. La adrenalina de su discurso la impulsó a buscar a esas personas que la habían inspirado a abrirse. Sentía que podía actuar, que debía actuar. Volvió a observar a su alrededor, notando sus rostros, la luz en sus ojos, la necesidad de seguir compartiendo. Decidida, se acercó a un pequeño grupo de artistas que antes la habían reconocido con simpatía. Mientras sus corazones palpitaban en un ritmo conjunto, la idea de crear un espacio donde todos pudieran ser escuchados empezó a tomar forma en su mente. Luisa comprendió que su viaje no culminaba en sí misma, sino que su propia empoderación estaba intrínsecamente ligada al crecimiento de los demás. Tal vez este sea el comienzo de algo más grande, se musitó, mientras su corazón latía más fuerte. De pie frente a aquellos que, como ella, anhelaban cambiar su propia narrativa, Luisa sintió un nuevo desafío presente. ¿Qué más se puede construir desde aquí? Mientras sus pensamientos danzaban en torno a esa pregunta, la mirada de un extraño al final de la sala la interrumpió. Era una mirada crítica, llena de desafío. Luisa supo que este nuevo escenario no sería fácil. La confrontación que se avecinaba podría poner en jaque no solo su compromiso, sino su propia voz. Con esa incertidumbre en el aire, se dio cuenta, el verdadero viaje de transformación apenas comenzaba. ¿Podría enfrentarse a lo que vendría? El eco del aplauso aún vibraba en el aire cuando Luisa, sintiéndose renovada y, al mismo tiempo, expuesta, se centró en el hombre que la había observado con esa mirada desafiante. Era un artista conocido, alguien cuyos juicios y opiniones llevaban peso en el mundo del arte. La tensión en su pecho aumentó. ¿Lo había impresionado, o había tocado una fibra que lo había molestado? Mientras sus compañeros continuaban animadamente conversando,
Luisa sintió que el tiempo se ralentizaba. Una parte de ella anhelaba evitar cualquier confrontación, regresar a su zona de confort. Sin embargo, otra fuerza más potente la instaba a sumergirse en esa incertidumbre. Decidió acercarse con determinación, dejando atrás el murmullo de inseguridades que trataba de contener. «Hola, soy Luisa», comenzó, extendiendo su mano. El hombre, visiblemente intrigado, tomó su mano con una firmeza que le transmitió confianza. «Carlos», respondió sin más, manteniendo su mirada fija en ella. «Te vi desde el escenario. Pareces tener opiniones fuertes», dijo Luisa, intentando hacer fluir la conversación. Carlos la observó durante un momento, como si calibrara su valor antes de decidir cuál sería su respuesta. «No puedo evitarlo. A veces creo que hay un exceso de autocompasión en el arte actual. Ese enfoque en el dolor personal puede resultar en un refugio narciso más que en una herramienta de cambio real». La respuesta sorprendió a Luisa, pero también encendió algo dentro de ella. «¿Y qué propones?» «Ignorar nuestro dolor», replicó, sus palabras saliendo con la chispa de una defensa instantánea. «No, simplemente creo que se puede ser más proactivo. Un artista debe desafiar a su audiencia y no solo compartir su tristeza», contestó Carlos, su mirada firme pero curiosa. Luisa sintió cómo sus pensamientos se ajustaban, como piezas de un rompecabezas que comenzaban a encajar. ¿No es eso lo que intento hacer, contándoles mis historias? Mi intención es provocar una reflexión, no solo en mí, sino en todos. Cada palabra la empoderaba y comenzaba a vislumbrar cómo la confrontación podía abrir la puerta a un nuevo entendimiento en ella. Eso es loable, pero pregúntate, ¿por qué hablas? ¿Es por tu propio alivio, o verdaderamente buscas cambiar algo en los demás? La pregunta lo hizo detenerse. Luisa sintió que su corazón latía más rápido. En su interior, dicha pregunta comenzaba a fecundar nuevas respuestas. Quiero avanzar en mi vulnerabilidad, porque siento que ahí radica el verdadero poder. Si otros pueden ver que no estoy sola, que no son los únicos cargando con su dolor, podemos construir algo diferente, afirmó con convicción. Carlos la miró, un destello de respeto cruzó su rostro. Eso es lo que necesitamos, dijo finalmente, como si hubiera reconocido lo que Luisa había tocado en su corazón. Pero nubes de sus inseguridades aún quedaban presentes, mencionando un nuevo dilema que se formaba en su interior. Era verdad que había albergado dudas sobre su propósito, pero ahora, las palabras de Carlos la retaban a ir más allá. Mientras la charla seguía fluyendo entre ellos, Luisa comprendió que cada interacción podía ser un paso hacia su crecimiento. La energía en el room era palpable, cada diálogo un ladrillo más en la construcción de su camino. Sin embargo, el desafío de Carlos serviría como catalizador de una evolución que no había anticipado. Desde aquel momento, no solo debía aprender a hablar, sino a escuchar críticamente. Despidió a Carlos con una ligera sonrisa, pero la inquietud se cierne en su mente. Luis sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba, y su diálogo interno se llenaba de preguntas sin resolver. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llevar esta búsqueda de autenticidad? ¿Cómo equilibraría compartir su dolor sin caer en una trampa de narcisismo? Mientras se alejaba del grupo, una nueva certeza comenzó a germinar dentro de ella. Luisa debía construir un espacio donde se explorara la vulnerabilidad en lugar de ser solo exhibida. Era el camino a seguir, y aunque había desafiado a otros, ahora debía enfrentarse a sus propios conflictos internos. Una voz dentro de ella gritaba, ¿qué harás cuando los desafíos reales se presenten? ¿Y si tu propia voz empezara a fallar en los momentos clave? Con esa duda en el aire, Luisa se dio cuenta de que su viaje no era solo hacia el descubrimiento personal, sino también una búsqueda de significado profundo en los vínculos con quienes la rodeaban. El momento de la verdad había llegado, se dijo en silencio, mientras se preparaba para adentrarse en nuevas conversaciones. Los grandes cambios a menudo nacen de las decisiones más pequeñas, y la cuerda de la auténtica conexión estaba a punto de tensarse aún más. El murmullo del resto del grupo se desvaneció mientras Luisa se alejaba, sumida en sus pensamientos. La conversación con Carlos había abierto un nuevo horizonte en su mente, una revelación que era, al mismo tiempo, aterradora y electrizante. Las palabras que antes parecían simples interacciones ahora se transformaban en piezas vitales de un rompecabezas que apenas comenzaba a vislumbrar. Al llegar a su estudio, Luisa se sentó frente a su lienzo y lo miró, el blanco tan inmaculado como sus inseguridades. Sin embargo, aquella tarde, la presión de la perfección había perdido su peso. Había una chispa de determinación que crecía dentro de ella.
La pregunta de Carlos resonaba en su cabeza: ¿por qué hablas? A través de este interrogante, la búsqueda de respuestas comenzó a transformarse en un diálogo interno constructivo. Sin pensarlo, tomó un pincel y comenzó a marcar el lienzo con trazos enérgicos. La obra que estaba creando no era solo una representación de su dolor, sino un reflejo de esa conexión que anhelaba verdaderamente comunicar. Cada lágrima, cada risa y cada herida se mezclaban en colores vivos, mientras algo dentro de ella se desbloqueaba. Su arte empezó a tener un tono más fuerte, más auténtico. Sin embargo, a medida que avanzaba, una sombra de duda la envolvía. ¿Era suficiente? El arte, al final, era una expresión personal que podía ser incomprendida. Luisa sintió la angustia de sus expresiones pasadas atormentarla. Esa sería la prueba: tendría que aceptar la posibilidad de que algunas personas no valoraran lo que creaba. Pero al mismo tiempo, eso la empoderaba, pues le ofrecía la oportunidad de desafiarse a sí misma. Cada trazo se volvió una declaración. Al final de la tarde, al mirar su obra, Luisa no solo vio colores, vio su viaje, sus miedos, y por encima de todo, sus deseos de conectar y desafiar. Había tomado un riesgo, permitiendo que esas piezas de vulnerabilidad se traspasaran al lienzo. Pero, ¿cómo responderían los demás a esa sinceridad? Aspiró profundamente y se recordó por qué había elegido el arte en primer lugar, no solo para reflejar su dolor, sino para invitar a los demás a sentir, a confrontar sus verdades. Sin embargo, ahí estaba de nuevo la voz crítica: ¿fue suficiente el esfuerzo? ¿Lograrás que tu mensaje resuene? Con cada paleta de color que unía, la angustia se tornaba en angustia productiva. Se sentía más viva que nunca, pero también más expuesta. Cada conversación y cada crítica que pudiera recibir serían una prueba de su verdadera fuerza. Se planteó un nuevo objetivo: no solo tener la valentía de hablar de su vulnerabilidad, sino también aprender a recibir y aceptar las diferentes reacciones que pudieran surgir. A la mañana siguiente, Luisa decidió presentar su nueva obra en un pequeño encuentro entre colegas. Era un espacio íntimo, lo que aumentaba su angustia, pero también le daba una oportunidad de conocer de cerca las reacciones. Elegiría compartir no solo su arte, sino también su proceso y el dolor que lo había alimentado. No habría lugar para la autocompasión, se concentraría en la interconexión. La presentación la mantenía en un estado de expectativa ansiosa. ¿Cómo serían recibidas sus vulnerabilidades? ¿Qué dirían los críticos? Al mismo tiempo, un sentido de anticipación comenzó a llenar su pecho, un deseo de autenticidad que anhelaba ser validado. La energía en la sala estaba palpable, y ella lo podía sentir en sus huesos. Al mirar a su alrededor, mientras sus colegas se congregaban, comprendió que el verdadero desafío no era solo hablar, sino también escuchar y abrirse a las diferentes interpretaciones de su mensaje. La pregunta de Carlos seguía resonando. ¿Realmente estaba dispuesta a enfrentar el lugar donde su arte sería expuesto, para ver qué revelaciones emergían de la experiencia? Ahora o nunca, se dijo en voz baja, mientras su corazón latía aceleradamente. Y con un último trazo de aire, supo que lo que estaba a punto de suceder marcaría un antes y un después en su búsqueda personal. Una mirada hacia la audiencia, una sinfonía de murmullos, y el momento de la verdad se acercaba. ¿Sería capaz de escuchar no solo a los demás, sino también a su propio corazón? A medida que el silencio se instalaba en la sala, una nueva pregunta se alzaba. ¿Qué pasaría si sus palabras, más que un simple eco, resonaran profundamente en el alma de quienes la escuchaban? El murmullo se desvaneció, dejando un vacío en la sala que Luisa podía sentir en su pecho. En ese breve instante, la duda se enfrentó a su deseo de expresarse. Sabía que su obra era un reflejo de su alma y sus luchas internas, pero el pensamiento de la posible incomprensión de su público la aterraba. Se preguntó si podría hacer frente a cualquier crítica, al rechazo que temía con tanta intensidad. A medida que se preparaba para hablar, recordó las palabras de Carlos: ¿por qué hablas? Su respuesta no podía ser superficial. Era un momento decisivo en su camino, un punto de inflexión para su desarrollo personal y profesional. Ya no se trataba solo de su arte, sino de su voz, de su mensaje, de su valentía para compartir su verdad. Cerró los ojos por un segundo e inhaló profundamente, permitiendo que la respiración la anclara. Se sentía vulnerable, pero en aquella vulnerabilidad también hallaba una fuerza inesperada. Abrió los ojos y dirigió su mirada hacia los rostros de sus colegas. Tomó una decisión: no solo compartiría su obra, sino también el proceso que la había llevado a crearla. Esa historia, con todos sus matices, era igualmente importante.
Gracias a todos por estar aquí, comenzó, con la voz temblando inicialmente, pero fortaleciendo su tono a medida que avanzaba. Hoy quiero compartir con ustedes una parte de mí que ha sido, por mucho tiempo, un misterio incluso para mí. Esta pintura es el resultado de mis luchas, mis miedos, y el deseo profundo de conectar. La obra no solo refleja lo que he vivido, sino también lo que anhelo que los demás puedan sentir. Las palabras fluyeron de su boca, un torrente de emociones que parecía capturar la atención de cada persona presente. Habló sobre su infancia, sus pasiones, y cómo el miedo al juicio la había paralizado en el pasado. Cada confesión era una liberación, y a medida que se adentraba en su relato, su voz se llenaba de profundidad y autenticidad. Sin embargo, el momento de exposición también trajo consigo un escalofrío de ansiedad. ¿Estaría a la altura de su propia sinceridad? Mientras describía cada trazo en su lienzo, notó que algunos rostros se iluminaban, mientras otros parecían confusos. Esa ambivalencia resonó dentro de ella, despertando tanto un sentido de logro como una nueva ola de inseguridad. Luisa se detuvo un momento, sintiendo el peso del silencio. Quiso cruzar la línea entre su arte y el corazón de su audiencia, pero no sabía si lo había logrado. La presión del éxito potencial y el temor a la decepción la hicieron cuestionar su autenticidad. Pero una chispa de determinación la invadió, se dio cuenta de que su valor no dependía de las críticas ajenas, sino de su proceso personal de sanación. Cuando terminó su discurso, un aplauso suave comenzó a surgir mientras sus colegas asimilaban lo que acababa de compartir. Se sintió aliviada y animada, pero también inquieta. En la búsqueda de respuestas sobre la efectividad de su comunicación, algo en su interior acogió una nueva pregunta: ¿cómo podría continuar este camino de transformación personal y artística? Mientras observaba las reacciones de su audiencia, se sintió más viva que nunca. Era evidente que sus palabras habían impactado a algunos, pero el desafío de lidiar con la controversia y la crítica apenas comenzaba. Comprendió que no solo había un camino hacia la aceptación externa, sino también hacia la construcción de su propia confianza. En ese instante, una colega levantó la mano y preguntó: ¿cómo te sientes ahora? Después de haber compartido algo tan personal, la pregunta la golpeó con una sinceridad inquietante. Luisa sabía que su respuesta podía definir su desarrollo futuro y el enfoque de su carrera. Tomó aire, sintiendo el peso del momento y la urgencia del crecimiento personal que la estaba aguardando. La respuesta a esa pregunta podría marcar su próximo paso, una nueva dimensión de descubrimiento y vulnerabilidad. ¿Cómo articularía lo que realmente sentía en ese instante, capaz de abrir aún más puertas hacia su verdadera esencia? Luisa se encontraba de pie frente a su lienzo, preguntándose si había logrado lo que tanto anhelaba, una conexión auténtica a través de su arte. La exposición había sido un éxito, pero el verdadero reto ahora se presentaba en la forma de una nueva reflexión. Había compartido su historia, sus luchas, y de alguna manera, había permitido que su arte floreciera desde la vulnerabilidad. Sin embargo, una inquietud aún persistía: ¿era suficiente? La voz de su colega resonó en su mente, llevándola a un rincón de autoexploración más profundo. ¿Cómo se sentía realmente? Se dio cuenta de que el proceso de compartir su historia no había sido solo un acto de valentía, sino también un descubrimiento de su propia esencia. Era liberador, pero también aterrador. En lugar de conformarse con la búsqueda de aprobación externa, Luisa entendió que debía mirar hacia adentro. Estoy en un viaje de reconfiguración constante, pensó mientras su mirada se perdía en los colores vivos de su nueva obra. Con cada trazo, había desenfrenado el peso que llevaban no solo sus propias vivencias, sino también las de aquellos que habían estado en el silencio. Comenzó a ver su arte no solo como una forma de expresión individual, sino como un vehículo para la transmisión de experiencias colectivas. Mi historia es la de todos, reflexionó, sintiendo que había materializado un puente hacia las vidas de aquellos que la rodeaban. En ese instante de epifanía, Luisa tomó una decisión consciente: no se limitaría a ser una voz en el arte, aspiraría a convertirse en un agente de cambio en su comunidad. Decidió que quería crear espacios para que otros pudieran conectar a través de sus historias. La idea se cocinaba dentro de ella, y sintió la urgencia de actuar. ¿Por qué no iniciar un taller artístico que fomentara el diálogo y la conexión? Empezaría a desarrollar un proyecto donde la vulnerabilidad se convirtiera en un vector de transformación. Al día siguiente, Luisa formó un grupo de trabajo, inspirando a otros artistas que habían vibrado con su exposición. En las primeras reuniones, se cultivó un ambiente donde el miedo a ser juzgados desapareció. Compartieron sus historias, sus sueños, y en cada encuentro se tejía una red de apoyo que fortalecía su individualidad. Luisa se sintió, por primera vez,
parte de algo más grande, había tomado el control de su narrativa, y eso la impulsó a crecer aún más. Mientras las semanas se convertían en meses, Luisa comenzó a ver el impacto directo de su taller. Sus compañeros artistas florecían, y el espacio se llenaba de arte que desafiaba las limitaciones del pasado. En las exposiciones grupales que organizaban, Luisa promovía no solo su arte, promovía las historias detrás de cada obra, permitiendo que emergieran vulnerabilidades y verdades cautivas durante tanto tiempo. Pronto, la comunidad artística entera empezó a mirar hacia esos encuentros como una vía de empoderamiento. Un día, en una de estas exhibiciones, sucedió algo inesperado. El director, ese mismo hombre que una vez había cerrado las puertas de sus sueños, llegó. En un principio, la ansiedad recorrió a Luisa, pero en lugar de retroceder, se sintió envuelta en una ola de confianza. No soy la misma Luisa, pensó, ahora soy portadora de una voz que se alza. Se acercó a él, dispuesta a enfrentarlo con la dignidad que había cultivado a lo largo de su recorrido. Te presento lo que hemos creado, dijo Luisa, señalando las obras que colgaban de las paredes. Su tono era firme, su mirada directa. El arte ha encontrado su voz aquí, cada pieza cuenta una historia, cada trazo es un grito de verdad. La solemnidad en la sala se intensificó, y ella, por fin, sintió el poder de su transformación. El director la observó, y pudo percibir en su mirada un vestigio de respeto que antes no tenía. No sabía que había tanto detrás de tus obras, dijo, su tono menospreciador había desaparecido. En su interior, Luisa sintió que su lucha valió la pena, había conseguido transformar el dolor en una fortaleza que resonaba en los demás. Finalmente, había logrado lo que siempre había deseado, no solo se había reivindicado a sí misma, sino que había levantado un estandarte que abogaba por la visibilidad y la conexión. No más era simplemente una maestra despedida, Luisa se había convertido en un faro de inspiración, inclusive para su antiguo antagonista. En esa noche, mientras contemplaba la obra colectiva en la galería iluminada, Luisa sintió una satisfacción profunda. Había cruzado cada línea de inseguridad y había demostrado que su voz tenía un lugar en el mundo. Su viaje no solo había sido una búsqueda de aceptación personal, había logrado construir un legado de empoderamiento que resonaría mucho más allá de su propia historia. Luisa sabía que este era solo el inicio de un camino lleno de posibilidades. Con el corazón rebosante de gratitud y nuevos sueños en mente, se sintió lista para afrontar cualquier reto que la vida le presentara. Había convertido su lucha en arte, y ese arte, a su vez, había transformado vidas. Hoy, su historia es un recordatorio viviente, el dolor puede ser un catalizador para el cambio, y la vulnerabilidad es la puerta de entrada a la auténtica conexión. Ahora, si esto resonó contigo y te inspiró, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean estos relatos transformadores. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre el final, y sobre todo, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.